todos vivían felices. Y uno de los que vivía más felices era aquel pequeño elefante. El pequeño elefante iba a ese día agarrado con su trompa, sosteniendo la cola de su madre. Su madre, el pequeño elefante, la veía y era grande y lo cuidaba mucho. Todo era felicidad en aquella cuna. Pero en aquel lugar, en una tarde, todo se empezó a nublar y empezó a hacer viento y luego empezó a llover, pero no una lluvia de las que estaban acostumbrados, una lluvia descomunal. Llovió tanto, pero tanto que se inundaron muchos lugares y se oían truenos y se veían luces a lo lejos y el viento empezó a soplar. Y el viento llevaba hojas y pasto y tierra y en un momento el pequeño elefante no veía nada. Solo escuchaba aquel viento terrible y aquella lluvia al caer. El elefante estaba muy asustado. Trompeteaba y lo único que recibía como respuesta era el soplido del viento. Pero así como empezó a llover, ¡pum!, dejó de llover. El elefante pensó, ¡qué maravilla! Es lindo vivir en la jungla sin su madre. El elefante, con todo lo que había sucedido, había soltado la cola de su madre y su madre ahora no estaba. Y estaba muy asustado. Y más asustado estaba cuando miró hacia arriba y vio que había muchos monos, muchísimos monos, que brincaban, se bamboleaban, jugaban, se aventaban cosas y al final le empezaron a aventar cosas a él también. Y una de esas cosas le cayó en la cabeza y él pensó, no es bueno estar aquí, estos monos no me quieren. Y se fue, caminando, caminando hasta que llegó al río. Ahí, en donde empezaba la vertiente del río, había unos búfalos muy tranquilos. Lo miraban y no pensaron ni en huir, ni en moverse, ni en atacarlo. Era tan pequeño ese elefante. El elefante pensó en acercarse, en tomar agua y en darse posiblemente un bañito. Al fin que aquellos búfalos ni se movían. Pero poco a poco se acercó un búfalo, pero era un búfalo pequeño, igual que él, juguetón, igual que él. Y en un momento estaban los dos de lo más divertidos, dándose vueltas, arrastrándose, llenándose de lodo, jugueteando. Y se hicieron grandes amigos. Y los búfalos no tuvieron ninguna queja ni ningún reparo en aceptar a aquel elefante que se uniera a su manada. Y así fue desde ese día. Iban y venían juntos, elefante y búfalos. Una tarde, el elefante, cuando menos pensó, los búfalos salieron corriendo. ¿Qué pasó? ¿Oleré mal?, pensó el elefante. ¿Les habré hecho alguna grosería? ¿Los asusté? ¡Ay, ya no me quieren! ¿Por qué se fueron? Y justo cuando estaba pensando eso, miró hacia el otro lado y vio que un tigre se acercaba. Lentamente. Los búfalos le tenían miedo a los tigres. Y el elefante le tenía pavor. Empezó a temblar todo. Uno de los búfalos se acercó, otro más, y lo empezaron a empujar y a empujar hasta que se unió con todos los demás, con su manada, y se fueron corriendo. Esos búfalos sí que lo querían y lo cuidaban. Y el tiempo pasó y seguían juntos y el elefante empezó a crecer. Y a crecer, y a crecer. Ahora eran muchos búfalos junto con un elefante enorme. Los búfalos le hacían muchas cosas al elefante, le ayudaban en muchas cosas y el elefante también. El elefante, por ejemplo, cuando iban por un terreno cerrado en donde había muchos troncos, él con su trompa los quitaba.
fácil y podían seguir el camino los búfalos. Cuando estaban en el río y se bañaban, el elefante le fascinaba tomar agua de su trompa y tirarles el agua. Y parecía ser que a los búfalos les divertía. Y en aquellas épocas en las que el pasto estaba seco y para los búfalos era difícil conseguir comida, era fácil para el elefante estirar la trompa, tirar algunas hojas y aquellos comían. Eran buenos compañeros unos con otros, siempre se ayudaban. Y el tiempo corría. Pero un día, el elefante estaba en medio del río. Un poquito más allá los búfalos. Y de este lado se acercaron, no el tigre, se acercaron una manada de elefantes. El elefante cuando los vio no cabía en la sorpresa. Eran con esas orejas tan grandes como la de él, con esa trompa tan larga, con esas patas. Él era uno de ellos. Y los elefantes así lo vieron y empezaron a trompetear, diciéndole, ven con nosotros. ¡Oh! El elefante contestaba. Ahora ellos sabían muy bien su idioma. ¡Oh! Le decían, ven, vamos a seguir nuestro camino. Los búfalos, que supusieron que posiblemente el elefante se fuera para allá, empezaron a bramar, también llamándole. Era su familia. Era su familia. ¿Era su familia? ¿Quién era su familia? De repente, el elefante tomó una decisión y se encaminó hacia donde estaban los búfalos. Porque los elefantes no olvidan, tienen buena memoria. Y este elefante sabía que su familia estaba ahí. Muchísimas gracias.